unos soles Pero nosotros. por supuesto. Bueno, presentamos al compañero. Hola Marcelo, ¿cómo Hola, está? ¿qué tal? Buenos días. Un gusto tenerte con Muy nosotros. bien, gracias. ¿Qué Gracias tal, por invitarme. Marcelo? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos también pasando por la lluvia, la humedad, pero bien, estamos bien. Sí, muchísimas gracias, a pesar del día, de acercarte a la radio. Realmente muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, con Marcelo nos conocimos en una feria que hicimos, que se realizó en Sourigues. Una feria muy buena, En abril, ahí por ahí, en abril, realmente ahí pegamos onda. Sí, sí. Así que bueno, desde ese lado quisimos invitarlo a Marcelo porque tiene una historia bastante interesante para contarnos. Comentanos tus inicios por ahí en esta cuestión social, ¿dónde comenzaste a trabajar? Bueno, yo particularmente soy un hombre de la iglesia, o sea, vengo desde mi formación, digamos, social, fuertemente, viene desde digamos, de estar militando en una parroquia, en un grupo juvenil, y bueno, con mucha influencia en aquel momento en el barrio Santa Rosa, en Florencio Varela, sí. Y después en el barrio San Jorge, bueno, Villa Mónica, Kilómetro 26, Villa Argentina, toda esa zona fue nuestra zona de trabajo pastoral y militancia social también. Te estoy hablando de los años 81, 82, 83, 84, hasta el 86, digamos, de muy fuerte trabajo social, mezclado con lo pastoral. Ahí con un grupo de compañeros, allí estaba Marco Solís, Patricia Ruiz Díaz, bueno, Isabel Solís, Luis Batallán, muchos jóvenes que hoy siguen participando, digamos, en el campo social. Exacto. Muchos de ellos en la economía social, otros en el campo de la educación, pero bueno, hemos sido formados allí, hemos sido fogoneados, principalmente influenciados por el pensamiento de del nuevo pensamiento de la Iglesia, la teología de la liberación. Exacto. Allí estaban las hermanas azules, que venían de trabajar con Monseñor Angelelli, y bueno, hay muchos curitas que también de acá de la diócesis, junto con Monseñor Novak, que tenía una línea de opción por los pobres y de una iglesia también con una mirada muy popular, ¿no? Sí. El contexto era, bueno, empezaban a cerrar las fábricas, la Argentina siempre fue de pleno empleo en aquel momento, y bueno, siempre obviamente nosotros el sector de los trabajadores con sueldos magros, pero había trabajo. Yo me acuerdo que yo trabajaba como cadete, cuando terminé la primaria, me fui a estudiar la secundaria en Capital y trabajaba como cadete durante el día, pero yo dejaba los trabajos, iba a una farmacia enfrente, pedía trabajo y había trabajo. Ya después en el 85, 86, hasta el 89, empezaron, bueno, la crisis económica en todo el mundo. La Argentina no quedó estuvo afuera, ajena a eso. exacto. Así que yo me acuerdo de eso, de que empezaron a surgir primero los asentamientos. Sí. Florencio Varela fue uno de los lugares donde más asentamientos hubo, gente que de acá mismo, de Buenos Aires, o los hijos de los que venían del interior, que ya estaban grandes, se casaban, necesitaban tierras, era posible adquirir un terrenito, así que se empezaron a tomar tierras en lo que es entre el barrio San Jorge y el barrio Santa Rosa en Florencio Varela. Era una zona rural muy grande, yo vivía ahí con mis padres, mis hermanos. Todo ese fue tomado y ahí nosotros, el grupo de jóvenes que trabajábamos en la parroquia, empezamos a trabajar con la gente, los nuevos vecinos, que en aquella época había mucha discriminación contra esos vecinos, porque eran los que tomaban la tierra, los que venían a ocupar. Exacto, eran los ocupantes. O sea, nosotros que veníamos del interior, viste, no teníamos luz y como no teníamos para poner luz, no poníamos la luz, no nos colgábamos. Entonces estaban todas estas cosas, viste, que venía aquel que decía, pero ¿cómo se colgó de la luz? ¿Cómo va a tomar un pedazo de tierra? Y bueno, nada, eso pasaba dentro de lo que era la generación por ejemplo, de mis padres. Sí, y escúchame, Marcelo, yo recuerdo también en esa época este cambio que vos decís de Novak, fue tan
bueno en ese momento, tan bueno en ese momento, este tema del trabajo de los sin tierras, ¿te acordás? Claro, sí, fue realmente revolucionario. Bueno, sí, Novak y todo digamos el presbiteriado y los laicos que estábamos comprometidos digamos en el trabajo con la iglesia, nos abocamos de lleno a trabajar con el tema de las tierras, ¿no? Bueno, nosotros dentro tenemos el Agustín Ramírez. El Agustín. Yo estuve trabajando, ¿sabes? En el Agustín Ramírez. Bueno, Agustín mismo era un catequista, digamos, que se fue a trabajar y hizo una opción muy clara por las personas que, bueno, él mismo, creo que su familia habían tomado tierras y bueno, estas cosas, ¿no? Que pasaban. Claro. Sí, el Agustín Ramírez, recuerdo que la gente se había sentado en la Sarita, ajá, en Quilmes, y bueno, con el ministerio hubo un acuerdo de que bueno, Varela en eso, sí, en Varela realmente siempre ha facilitado de alguna manera tierras, y recuerdo que empezamos un trabajo de autoconstrucción, o sea que empezamos desde la base. Mirá desde vos. La base en el Agustín Ramírez, precisamente con el programa de autoconstrucción. Ahí estuvimos trabajando, sí. Y bueno, después vino la época de, bueno, creo que fue el alfonsinismo, previo a lo que fue el menemismo, de cierres de fábrica, no había trabajo. Sí. Yo estaba estudiando en la Facultad de Trabajo Social, después lo dejé y bueno, así andaba de un lado para otro, empezando una carrera, dejando, me mudaba a un lugar, me mudaba a otro, pero con mucha inestabilidad económica. Claro. Bueno, y empezaron a surgir las ollas populares. La gente se empezó a organizar, surgieron los centros comunitarios, un momento de mucha solidaridad entre los vecinos, porque bueno, había que parar la olla, o sea, uno traía un pedazo de zanahoria, otro traía 2 cebollas, un pedazo de carne, el caracú, y había mucha movilidad por el tema de una necesidad urgente que era comer todos los días. Tal cual, sí. Así surgieron muchos centros comunitarios, ¿no? ¿Y ustedes siempre trabajando desde la iglesia? Sí, pero también nosotros íbamos creciendo, o sea, nos estábamos haciendo grandes y teníamos que ayudar a generar algún tipo de ingreso en nuestra familia, y bueno, no había trabajo, entonces empezamos, yo me acuerdo con Marcos, que empezamos a vender toallitas medias de toalla que Mirá. Se usaban en esa época. Teníamos un pequeño capital que nos había quedado y dijimos, ¿qué hacemos? Porque teníamos primero pusimos un kiosquito, no funcionó, después pusimos teníamos un capital, nos fuimos a 11, compramos medias, vendimos, nos caminamos primero vendimos las medias. Con lo que vendimos la media hicimos un capital y compramos frazada. Y ya dábamos crédito. Y además la gente ya los conocía. Ya nos del conocía. Trabajo social que venían haciendo. Sí. Pero nos daba un poquito de vergüenza, porque era salir y golpear la puerta. Claro, obvio. Todo el mundo salía a vender algo. El que no vendía torta frita, vendía torta parrilla. El que no vendía... Había mucha gente desocupada. Y bueno, había que animarse. Así que nosotros hemos transitado por el tema de la economía desde el momento mismo en que nuestros padres empezaron a sufrir la crisis, digamos, los ingresos eran muy magros, el que no tenía un trabajo fijo trataba de generarse alguna changa, y vos veías que la feria antes era la feria de los comerciantes que salían a los barrios a vender sus productos, pero eran los comerciantes formales. Sí. Entonces al costado se fueron poniendo los que quedaban, digamos, bueno, vendían, lo habían despedido y compraba algo de mercadería y empezaba a vender. Así empezaron a surgir las ferias. Acá no había las grandes ferias, no eran las ferias formales. Sí, exacto. Y Marcelo, ¿cómo llegás cómo se forma Horizonte? Contame Horizonte, esa etapa. Hay una raíz que es más anterior que digamos, nuestro trabajo dentro de la iglesia. Empezamos a trabajar en Cáritas Quilmes. Dentro de ese momento empezamos a trabajar con este sector que venía a buscar mercadería, que venía a buscar ropa y que decía, mirá, si les sobra ropa necesitaríamos para venderla, porque nosotros necesitamos generar algún ingreso y necesitamos, se nos acabó la mercadería porque tuvimos que comer y no tenemos capital para poder reponer y necesitamos salir a vender todos los días.
Sí. Entonces, pero era considerado dentro de la iglesia dar préstamos era como una cosa, como un pecado, digamos, es hacer usura con los pobres. Claro. Entonces, había mucha resistencia y no se veía el crédito como algo, sino como un negocio, ¿no? Sí. Bueno, con eso me acuerdo que nos fuimos y acá había muy poca experiencia también, digamos, en la Argentina. Así que nos fuimos a Perú a conocer un poco la experiencia de lo que estaba sucediendo allá. Nosotros acá conocimos a Daniel Carboneto. Sí. A Daniel Carboneto y a su hijo Sergio, la familia Los Carboneto, que fueron pioneros en el tema de la economía social acá en la Argentina. Ellos habían trabajado en Perú con Alan García. Y escúchame, y esta modalidad de trabajo, ¿a qué o sea, qué es lo que trajeron? ¿Cuál fue la experiencia referente a esta primero tarea? Conocer el sector, digamos, el sector de la economía. Digamos, Perú venía con mucha historia sobre esa economía, no tenía industria casi, entonces como que tenía mucha experiencia en el trabajo con el sector de la economía social. Había allí cuando yo conocí Lima era increíble, la gente vendía, por ejemplo, se paraba en su puerta un cajón de manzana y vendía té. O sea, eso. Claro. O sea, el otro vendía torta frita, el otro vendía, no me acuerdo que había un dulce que era muy dulce que se llamaba King Kong, algo así. Pero todo el mundo vendía, todo el mundo tenía alguna estrategia. Y bueno, y había mucha experiencia de banquitos comunales, estaban muchas organizaciones de Europa, de Estados Unidos que ya estaban trabajando hace mucho tiempo ya en Lima, y yo supongo que en muchos lugares, en Bolivia también, en Ecuador, digamos, con el tema de los bancos comunales, ¿no? En Bolivia estaba el Banco Sol, por ejemplo, un banco, una institución del Estado que prestaba, hacía pequeños préstamos. Y Marcelo, según tengo entendido, creo que los primeros que empezaron a trabajar con el Banquito de la Buena Fe fue precisamente Cáritas. Cáritas creo que es el que lo implementa. No recuerdo cómo se llamaba, pero sé que... Claro, el Banquito de la Buena Fe es algo que surgió desde el Estado, pero que con inspiración, digamos, de esto de lo que fue primero el Green Bank. Está, bueno, andaba Yunos por ahí dando vuelta con el tema de... tal cual. Y sí, nosotros empezamos primero así muy tímidamente, acompañados obviamente por Novak, por algunos curas digo, porque había mucha resistencia a esto, principalmente en Solano, con la gente de Solano. ¿Y cómo se llamó? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué nombre tuvo en ese momento? No, el EPOC, Equipo de Proyectos del Obispado de Quilmes, algo así. Funcionaba en Cáritas. Era los préstamos de Cáritas, no tenía un nombre específico. No. Pero me acuerdo que estaba el EPOC, que era el Equipo de Proyectos del Obispado de Quilmes. Y ahí dentro funcionaba, dentro de las distintas áreas de Cáritas estaba el banco. No tenía, no le decían banco. Había mucha resistencia, no te olvides que era una zona una época donde la palabra banco era, pero viste, terrible. Decir banco eran aquellos que te habían robado la guita. Claro, O sea, exactamente. Entonces había mucha resistencia. Eran créditos solidarios. Exacto. Microcréditos solidarios, digamos, y esto. Sí, sé que por conocimiento propio de familiares que ha tenido una impronta bastante interesante en la Feria Sensabello, estos créditos que han aportado, ayudado de alguna manera que los feriantes de ese espacio pudieran solventarse, aumentar su... Era complicado también. Era complicado, seguramente. Primero era un territorio desconocido para la gente, porque era gente que estaba acostumbrada a tener un trabajo formal. Entonces de repente se veía con la necesidad de salir a buscar el peso. Entonces no tenían capital y iban a pedir un préstamo. Entonces venían con mucho miedo de decir, bueno, pero yo no tengo las garantías, yo no sé cómo hacer. Claro. Porque venían con toda la cultura del banco. Exacto. Entonces, y decían, mire, pero ustedes, empezamos a hablar del tema de la garantía solidaria. Y decir, ¿qué es eso? Y mira, vos tenés que juntarte con 2 vecinos que también estén haciendo actividad, el remisero, el que puso la granjita,
remera y vos que hacés pantalones. Entonces la gente, viste, tenía mucha desconfianza con seguro. Eso. Entonces se empezó a hacer como un trabajo paralelo a la conformación del grupo y al crédito, que era trabajar la cuestión más vincular. Claro. Más de relación, digamos. Exactamente. Y funcionó muy bien porque la gente es muy solidaria. Exactamente. La gente, digamos, más allá de que pudo ver que podía fortalecer su pequeño emprendimiento, también fortalecía los lazos con sus vecinos o con otros que también estaban pasando por la misma situación. Súper interesante, muy bueno, o sea que estuviste desde la base de lo que hoy es el denominado, hoy se llama, no es Banquito de la Fe tampoco, hoy es es la CONAMI. Ya sé, pero tiene como otra denominación, ¿no? Microcrédito. Sí, microcrédito solidario. Sí. Solidario. Bueno, y contanos entonces después, cómo fuiste, cómo seguiste. Esto fue creciendo. Hasta que llegamos a conocernos. Claro, no, después, bueno, digo, pasando muchas hojas del libro de la historia, digo, llegó Néstor y Cristina. Nosotros ya había... digamos, esto ya no funcionaba en Cáritas, funcionaba en una asociación civil. El grupo que estaba trabajando en Cáritas con el tema de la economía social, en el momento, me acuerdo del 1 a 1, esa fue la época, nació Horizonte, que es un grupo de laicos, ¿no? Y profesionales, muchos vinculados a la Universidad de Loma de Zamora, idearon la posibilidad de pensar en un espacio. Bueno, ustedes imagínense, el contexto es que nacían muchas ONGs en ese momento, muchas organizaciones. La gente necesitaba de alguna manera formalizar las organizaciones y la necesidad, digamos, el tema de estar también dentro de la iglesia te daba como un cierto techo, ¿no? Viste, digamos, no se podía y la gente reclamaba otras cosas. Exacto. Así que bueno, Horizonte nació con esa expectativa y con mucha idea de trabajar con el tema del microcrédito, pero también con el tema de la capacitación y la formación. Y una duda que tengo, o sea, de repente ustedes, si bien con Novac sí era una política muy fuerte, una participación política, en lo partidario, cuando se forma Horizonte, ¿estaban dentro de lo partidario o todavía no? Sí teníamos, yo creo que todavía, digamos, venimos de una formación cristiana muy progresista, ¿no? Con una mirada social muy fuerte, esto que te decía yo, viste, todos canciones de Silvio Rodríguez todos los días, los sábados de la noche nos juntábamos y eso nos mirábamos en aquel momento, décadas atrás, lo que venía sucediendo en Chile. Teníamos mucha influencia de lo que era la Vicaría de la Solidaridad en Chile. Mirábamos lo que estaba pasando en Centroamérica y adheríamos un poco a todo eso, lo que venían, las luchas que venían llevando las comunidades en Latinoamérica, y eso nos influenció y nos de alguna manera nos dio un perfil ideológico, ¿no? Pero en el caso mío, por ejemplo, pesaba mucho más allá de lo político partidario, el ser hombre de la iglesia, ¿no? Claro. Yo me identifico mucho y sigo siéndolo, digamos. Una iglesia, la iglesia de Francisco, si vos querés, ¿viste? Hay una iglesia que es totalmente reaccionaria y que... Exacto. Pero yo por suerte, por suerte siempre estuve en la diócesis de Quilmes, y que es una diócesis que siempre tuvo una clara opción por un modo de hacer iglesia, ¿no? Exacto, es espectacular. Pero sí, después cada uno fue tomando distintos, pero siempre dentro de este lado, digamos, dentro del sector popular, la economía social, la opción por los pobres, por los derechos humanos. Entonces, cuando surgió Néstor, de alguna manera nosotros decíamos, es increíble, ese horizonte utópico que nosotros imaginábamos es posible. Se está plasmando en políticas de Estado, y de alguna yo me acuerdo que fue una alegría muy grande, una sensación de decir, tanto sufrimiento, tanto dolor, ¿viste? Una vez estamos nosotros que somos el pueblo, estamos ahí. Yo sentía que yo estaba ahí, ¿no? Que estaba así, que entonces alguna identificación política. Yo no me considero peronista,
más que nada, tengo una formación cristiana socialista, si vos querés, pero Sí, con sí, mucha sí. adhesión al kirchnerismo, ¿no? Exacto. ¿Quién no? Con el tema de la transversalidad de Néstor, creo que nos acogió a muchísimos, ¿no? Exacto, yo creo que la avenida y la forma de trabajar y todo lo que impulsó, unió todo esto, ¿no? Claro, y paralelamente Ese es- estaba sucediendo lo mismo en América Latina. Yo fui a Mar del Plata con el tema del, ¡Ay, ¿te que fue acordás? fantástico! Sí, el sí. tren del Alba, bueno, Sí, que estuvimos ahí, sí, Chávez sí. aparecía en escena, el Evo, Bueno. todo eso uno decía, pero eran nuevos liderazgos también, porque nosotros veníamos de lo que era del 79, 80, 81, con otros tipos de líderes, Ernesto Cardenal, Sí. Ortega en Nicaragua, o sea, un montón de Sí, otros sí. líderes que los mirábamos, los seguíamos, a nivel la Iglesia de Brasil también, que nos marcaba mucho una línea de pensamiento, pero estos nuevos líderes que ahora estaban en el poder, porque Chávez y todo eso estaban en el poder, así que nos sentíamos, yo por lo menos a mí, yo sentía de alguna manera que estaba acercándome a un horizonte siempre deseado, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, y después seguramente que has trabajado con todo lo que es el trueque, seguramente. Sí, bueno, esa fue la época de la crisis. La época de la crisis fue en la época de fue terrible. Yo en esa época estaba en el seminario, preparándome para quería ser cura en ese momento. Ah, mira. Y entonces estaba estudiando en el Espíritu Santo, acá en el instituto, uno de los mejores institutos que nosotros tenemos acá, porque el nivel de formación que tienen los docentes es muy bueno. ¿Dónde es eso, El Marcelo? Perpetuo Socorro. Ah, sí, sí, ahí sí. funciona el instituto donde yo estudié, el Espíritu Santo. Ahí también funciona otros institutos, el Novak, por ejemplo. Ujú. Pero bueno, en ese momento de fuerte crisis, yo decía, antes de que sucediera, de que se fuera de la Rúa, digamos, estoy hablando de esa época, había una desesperanza, había una angustia. Vos decías, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Y bueno, pasó lo de diciembre, el 20 de diciembre, pero bueno, pero sí funcionaban los trueques. Me acuerdo que todo el mundo recorría. Nosotros desde Cáritas Quilmes buscábamos los trueques para orientar a la gente a dónde llevar sus productos. Sí, acá en la zona funcionaba cerca de la Bernalesa, que era grandísimo también. Pero también Sí. algunos eran muy muy lindos porque estaban como, bueno, iba la gente con muy buenos productos, pero por ejemplo a mí desde Cáritas Quilmes nos tocaba visitar las comunidades más de las periferias, y yo me acuerdo en el Alpino, allá en Florencio Sí. Varela, Ujú. viste, la gente iba con un paquete de fideo que había Claro, amasado, Claro. y Tal cual. y lo llevaba, y con la esperanza de conseguir 2 cebollas, y era muy lastimoso eso, o sea, Sí. Fue terrible. el trueque momento fue muy una difícil. estrategia de solidaridad que nosotros decimos, qué bueno, Y no de estamos perdidos sobrevivencia, como pueblo, porque hay, Marcelo, claro, de estrategia de sobrevivencia diaria. sí. Pero también era ver, la gente daba lo que no tenía, porque tenía que llevar la comida a su casa. Sí, y decime después, cómo continúa toda esta militancia de alguna manera, ya sea desde la iglesia o Bueno, o después acompañando a este bueno, proyecto. yo después me voy a trabajar, termina la etapa de Horizonte, de Cáritas Quilmes, Horizonte, después trabajo un tiempo en el ACNUR, con los refugiados, que ahí hay el ACNUR tiene una agencia que se llama Mirar, Sergio Bertini, por ahí lo conocés, Ujú, sí. que también trabajan con el tema de la economía social. Y yo como trabajé era un trabajo concreto, no era, digamos, tenía que ver con mi militancia, pero era un trabajo concreto, Sí. donde trabajaba como oficial de crédito. Sí, Entonces, sí, sí. pero trabajaba con una población que era la gente que venía, digamos, de perseguida de sus países y pedían refugio acá. Entonces, había como un circuito que pasaban para ser atendidos, y uno de ellas era el tema del trabajo. Entonces era el tema de formación y capacitación,
para ver por dónde se los podía conseguir empleo. Imagínate, acá en la Argentina que no teníamos empleo, pero bueno, Sí. venía igual la gente, se Sí, la sí, recibía sí, igual. sí, sí, desde la solidaridad. Y decime, ¿esto en qué año es, Marcelo? Sí, ya estábamos con el gobierno de Néstor, sí, Mirá, sí, sí, qué en el 84, 85, por ahí, 94, 95. Viste que hay cuestiones que a veces no se saben, ¿no? Porque por ahí esto realmente yo particularmente no lo sabía. No sé si el común de la gente estaría enterado de esto. El ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. No trabaja directamente atendiendo a la gente, sino que trabaja a través de agencias, ¿no? Terceriza los servicios hacia los refugiados a través de agencias. ¿Y esto de quién, o sea, directamente de Naciones Unidas de Naciones y con la Unidas. Intervención también del Estado? No, es de Naciones De Unidas. Naciones Unidas. No Articula, hay una articulación. articula fuertemente con el bien, Estado bien, y con bien. organizaciones, ¿no? Bien, bien. Y bueno, la Fundación Mirar, que es una agencia que digamos que trabaja en asociación con el ACNUR, trabajaba con todo el tema de la economía social, de la capacitación, principalmente la capacitación. Y bueno, ahí para mí fue una experiencia, fue un año nada más que trabajé allí, una experiencia muy buena porque me metí en un mundo que noticias sobre los refugiados de Colombia, de Perú, Eso te iba a de preguntar, África, de dónde. Claro, de África, palestinos, que bueno, generalmente los palestinos estaban como de tránsito por acá, porque iban más a Chile o a otros lugares, pero... ¿Y se han llegado a asentar en su mayoría? Bueno, sí, los paragüitas, los famosos paragüitas que tiene la comunidad africana que viene, la mayoría, muchas veces nosotros, el crédito era para que pudieran comprarse el paragüita surtido con los anillos. Entonces era eso, Mirá, darle como una... ahora que vos traes esto, de repente, bueno, nosotros con Marcela trabajamos en el Ministerio de Desarrollo de La Plata y siempre nos preguntábamos, por ahí, viste, cuando aparecieron estas personas con los paragüitas, decíamos, qué loco, y entonces empezamos a fantasear las dos y decíamos, ¿qué pasará? ¿No será que los traen, los tienen, viste, tipo rehén? Bueno, con los no sé, no, ya sé, pero digo, pobre. Viste que por ahí ya sabemos que han referente, por ejemplo, a los ciudadanos que están hoy acá, que son los coreanos, que por ahí viste que alrededor se han visto algunas cuestiones de mafia, viste. Entonces, bueno, yo decía, ¿cómo harán para pues todos los mismos, o sea, todo con su paragüita, ¿no? Claro. Entonces, viste, que uno no sabe realmente, fantaseábamos porque realmente no sabíamos, estamos súper intrigados. Te digo ¿viste? Que no terminé tampoco de conocer todo eso, pero te puedo hablar de las comunidades pero bueno, por lo menos qué bueno que hay. Me noticié de lo que les pasaba a los colombianos, digamos, lo terrible que había sido el desplazamiento de gran población de colombianos y cómo llegaban hasta la Argentina después. Y bueno, después de los peruanos también, porque no te olvides que con el gobierno de Fujimori fue terrible. Fue terrible la persecución también. Que había. Bueno, también estaban el Sendero Luminoso allí, y bueno, la gente que salía, digamos, Lima estaba superpoblada de gente que bajaba de las sierras porque era imposible vivir, porque eran perseguidos, fusilados, masacrados. Tal cual. Eso en Latinoamérica, pero los que llegaban mucho acá eran africanos, muchos africanos que también eran, digamos, muchos de ellos, la historia de vida de ellos eran niños soldados, ¿viste? Sí, aparte no cómo familia, ¿viste? Habían sido masacrados. Y cómo llegaban, pues realmente generalmente terrible. Cuando metiéndose en un barco como podían, ¿no? Claro. Sí. Bueno, la otra, una de las cuestiones era que a mí por ejemplo, me impresionó mucho que